compete. Vamos a empezar a hablar de estos muchachos, de Josh y Benny Safdie, directores estadounidenses que comenzaron su carrera en este siglo, ¿no? Un siglo en el que hay muchísimas mejoras, digamos, en lo que refiere a tecnología, que empezamos a ver grandísimos avances, y que me parece algo interesante que no se destaca mucho, que hay ciertos directores de los 90, que nacieron en los 90 o nacieron en los 80, que ya estaban empezando a empaparse de mucho cine, ¿se entiende? ¿Y a qué me refiero? Como más general, o sea, no... Como que los padres, quienes les inculcaban estas ideas o que los llevaban a ver películas, es cierto que los llevaban a ver mucho cine de culto, cine que tuviera un cierto valor de alguna manera. Obviamente no en todos los casos, pero en muchos casos esto se daba de esta manera. Y bueno, ellos, aparte de esto, de que igual como que no es tanto lo que refiere a ellos, digamos, a su propia infancia, pero sí pasa mucho que uno si ve ciertos relatos de Truffaut, de Tarantino, que tenían como cierta influencia de todo lo que fueron viendo de chicos ya. O sea, fueron mamando muchísimo cine, por decirlo de alguna manera. Y bueno, generalmente lo cuentan en sus memorias, en entrevistas, ¿no? Bueno, Tarantino, por ejemplo, en su último libro, que habla del estado... no del estado del cine en general, no, de su infancia cinéfila, de su relación con la madre. Cuenta un poco de eso, aborda esta idea de... Me dejaban solo y yo... O iba con mi padrastro y miramos 2 películas o 3 películas en un mismo día, ¿no? Y lo mismo Truffaut, que Truffaut se escapaba, ya iba a ver películas de Renoir al cine de su barrio, digamos. Y bueno, los hermanos Safdie empiezan a involucrarse con el cine un poco más grandes. Si bien veían películas de chicos, ellos estudian en la Universidad de Boston y creo que eran oriundos de... Sí, eran oriundos de... Perdón, de Queens. Ellos eran de Queens. Pero bueno, ellos empiezan a estudiar en la Universidad de Boston. Empiezan a especializarse en cine. Y tiene lo que antes, que lo que tiene de bueno para ellos es que crecen en un momento donde el VHS se empieza a exponer muchísimo. Empieza a crecer un montón el VHS. Empiezan a crecer un montón los clubes que te alquilaban películas. Y bueno, como que se empiezan a empapar de películas de los 70. Las primeras películas de Scorsese y también las de Goodfellas. El Cabo del Miedo, unas cuantas de ese estilo. El cine de Palma también lo maman de alguna manera. El de Friedkin ni hablar, también se notan sus influencias ahí. Entonces bueno, ellos empiezan a, como decía, bueno, no estudiaron juntos porque obviamente hay una diferencia de edad entre ellos dos, pero sí se empiezan a empapar empiezan a estudiar y empiezan a hacer muchos cortos por su cuenta, digamos, bien rústicos, con lo primero que encontraban. Agarraban la cámara de su casa y se ponían a filmar. O sea, no... Bien primigenio todo, ¿no? Mucha... ¿Cómo decirlo? Sí, como mucha voluntad de su parte, digamos. O sea, como que surge de ellos mismos, digamos, de alguna manera. Y como que van a estar en un movimiento permanente, ¿no? Como van a... Y ellos lo que más les interesaba a ellos en sus inicios era como poder graficar el día a día de alguna manera. Y también, bueno, inculcado por las vivencias propias, ¿no? Y esto lo vamos a desarrollar después en una de sus películas. Como que vamos a ir viendo como un retrato de su propia vida, ¿no? Como películas autobiográficas de alguna manera. Más que nada, Daddy Longlegs, ¿no? Daddy Longlegs va a aparecer, que después lo vamos a hablar un poco más a fondo. Que de alguna manera ellos, como muchos directores empiezan a traducir sus propias vivencias en sus obras, ¿no? De alguna manera. En algunas más sutil, en otras un poco más... no, ni siquiera es que es evidenciado esto, no es que son parecidos... tienen un aire los personajes de Daddy Longlegs, pero no creo que sea la intención, o sea, en la obra en sí no se traduce caer en los lugares comunes de su propia vida, ¿se entiende? Entonces, lo que vamos a ver es esto de alguna manera, que es una curiosidad por la vida de alguna manera, ¿no? Ellos empiezan con mucho interés por hacer algo distinto, por hacer algo
distinto y heredado también. Esto también me parece interesante recalcarlo, porque también pasa mucho que se habla de lo que refiere a plagio, lo que refiere a tomar como referencia otras obras, como decía antes, que también, bueno, empapados de Scorsese, de Friedkin, en su manera de filmar y abordar sus primeras películas. Y también las últimas también, ¿no? Bueno, más que nada, sí, las últimas dos, me corrijo, sí, las últimas dos tienen, van a mamar muchísimo de, de ese cine de los 70, de los 80. Y bueno, también, que es un tema interesante, que hace poco lo escuché con respecto a Nolan y su robo a Páprica, que también, bueno, como decía, esto lo hablaba Lucas Manuel con Crítico de Cítrico, en una muy buena charla que tuvieron en su canal de YouTube, que la pueden ir a ver después, que hablan sobre el cine de Nolan, ¿no? La Odisea y todo lo que está pasando con el cine actual y el cine de ese director, justamente. Y bueno, lo que vamos a ver es eso, ¿no? Como tomar como un lienzo, no robando de manera descarada, sino que van a apuntar a tomar a sus películas favoritas para traducirlas en su propia obra, para llevarlas a cabo de diferente manera, pero siempre con algo, con conocimiento. Eso es lo más importante, porque no es que son referencias vacías para hacerse loco y rupturista. O sea, tienen un criterio, ¿no? Estas influencias que van a ir apareciendo a lo largo de su obra. Entonces, bueno, como decía, ellos ya desde chicos, bueno, filmaban con cámaras domésticas, con lo que tenían a mano. No había grandes... obviamente eran, como decía, nacieron en Queens, en Nueva York, que es un barrio no de los más lindos de Nueva York. Y vamos a ir a ver, vamos a verlo eso traducido, mismo en sus películas también lo vamos a ver traducido un poco, en Daddy Longlegs y más, sin ir más lejos, en The Pleasure of Being Robbed también. Vamos a ir viendo todo esto que digo. Y ya como que de alguna forma el cine se volvió algo cotidiano para ellos, como que era una parte de su vida cotidiana. Les pido, sé que hay gente conectada, si me avisan si se escucha bien y si se ve bien, porfa, para tener una referencia, más o menos. Y voy escribiendo en el chat más o menos lo que estoy hablando, por si alguno entra y quiere tener una referencia. Inicio cinéfilo del Safdie. Bueno, me gusta hacer esto, porque es medio como una... No pretendo ser un profesor, pero sí me gusta que sea como una especie de clase, ¿no? No tener una referencia. Estoy hablando solito en el chat, pero bueno, estoy un poco loco, así que ya los que me conocen saben. Entonces, bueno, como decía, vamos a ir viendo esto, vamos a ir viendo a ellos dando sus primeros pasos de esta manera. Y vamos a tener, bueno, se deja ver, por ejemplo, inclusive en una película que ya tiene un poco más de presupuesto, como es Good Time, ya se ven como planos más... como que se deja ver de alguna manera con sutileza, sin necesidad de remarcarlo tampoco, como que cuestiones más sucias, ¿no? De alguna manera. No pretenden esconder esta cámara, o sea, como pretenden que se vea que están filmándolos con cámara en mano, este dinamismo, esta sensación de lo salvaje de alguna manera. Y lo vamos a ir viendo, va a ser la cámara es como un personaje más de alguna manera en todas sus películas. Esto lo podemos... hay una correlación en toda su obra de que esto lo podemos ver sí o sí, o sea, siempre va a estar marcado, ¿no? Bien evidenciado de alguna manera. Entonces, bueno, lo que tenemos es esa situación que también es uno de los rasgos que, si uno escucha gente hablar de los Safdie, mismo en videos de YouTube, en análisis de Letterboxd, en análisis de Twitter, uno va a encontrarse con eso, con que es una corriente que todo el tiempo busca el frenesí, digamos, ¿no? Que lo que más se dice es eso, como se valora lo frenético, también como mucho lente abierto, acercamientos prolongados, digamos, de alguna manera. Es casi como si se estuviera, por decirlo de alguna manera, como si se estuviera viendo en vivo lo que pasa, ¿no? Obviamente pensado esto y llevado a un lugar para que se escucha y se ve, pero sincronizado otra vez. Bueno, qué cagada. No sé cómo voy a corregir eso, porque yo le cambié algo de los
frames por segundo y no, lamentablemente no funcionó. Bueno, no importa. Después lo veré cómo solucionarlo. Veré si hago un video de YouTube o algo. Pero bueno. Sigo un poco con esto. O sea, como que lo que ellos... Había un estilo de forma... Una forma de filmar de los 70, que era el cinema verité, ¿no? Que obviamente era un poco heredero de la Nouvelle Vague, ¿no? Que es como esta idea de cine que no tiene glamour de alguna manera. Como dinámico, como vamos a esto y pasamos esta situación y no es tan fantasioso, ¿no? Es todo bastante terrenal, de alguna manera. Entonces, bueno, vamos a tener esto, que es como... Bueno, obviamente inspirado, ellos habían hecho un documental que no tuve la posibilidad de verlo, pero sé que... Y tampoco mucha gente lo vio, por lo que tengo entendido, porque bueno, yo me fijé en Letterboxd, ellos van a ver que tienen muchos cortos, que se pueden encontrar en YouTube tranquilamente, y tienen muchísimos cortos que hicieron, como contaba al principio, para la facultad también, y también está este documental sobre un jugador de básquet, un chico que juega al básquet en la calle, Lenny Cook, algo así se llamaba, si no me equivoco. Y bueno, ya desde el principio ya empiezan a ver esta idea de documental, ¿no? Con pequeños tintes en el documental, como que le buscaban la vuelta para hacerlo entretenido, ¿no? Como buscarle la beta más ficcional, si se quiere. Entonces como que se empiezan a ver estos dos mundos en su obra, de alguna manera, ¿no? Y lo que tiene es que acercan muchísimo al espectador. O sea, uno no es distante con estas películas. Se compromete. O sea, cuando uno va al cine a ver una película de los Safdie, sabe que va a estar las 2 horas en otro plano, si se quiere. O sea, muy metido. Puede pasar, obviamente, que haya gente que no. Pero la intención es todo el tiempo promover eso, ¿no? Que uno se involucre permanentemente. Entonces, bueno, vamos a ir viendo esto todo el tiempo. Vamos a estar entre la espada y la pared con los dilemas de los personajes. Vamos a verlos en situaciones... vamos a ver cómo cometen errores cotidianos, los impulsos que tienen y todo esto, ¿no? Y bueno, como decía, como que se rompe un poco la narrativa, se busca esta idea de apropiarse, y ya se ve en la primera película, El placer de ser robado, esta idea de romper con la narrativa clásica, ¿no? Apostar a la Nouvelle Vague como referencia y no apuntar tanto a algo tan... Si bien está planificado y escrito y pensado, obviamente, porque no hay vaivenes y uno no termina pensando que las películas se escapan de lo que quieren contar, digamos, es bastante contenido, por decirlo de alguna manera. Hay como planos cortos, ¿no? Cambios de ritmo permanentes. Y también como que hay una sensación de improvisación de alguna manera. Como que no sé, todo lo que, o sea, todo lo que uno ve en estas situaciones que son comunes, que son del día a día, como que tienen una pequeña aventura, o sea, como que los personajes se aventuran un poco, ¿no? De alguna manera, no son rígidos, son bastante flexibles, o sea, son como que hay situaciones que los exponen a que vayan a determinado lugar de alguna manera, ¿no? O sea, como que no se quedan en un... o sea, como que van de acá para allá, por decir de alguna manera, ¿no? Y también, bueno, esto, lo que tiene también algo muy característico, que también lo leí al otro día un poco, es esta idea de tienen momentos particulares donde salen un poco del cotidiano. Y a mí me sorprendió porque en las primeras películas se ve como hay 2 escenas puntuales. En El placer de ser robado, que hay una escena medio fantasiosa en el zoológico, que me llamó la atención porque no es algo que se vea tanto. Si bien en Uncut Gems se ve un poco esto de lo psicodélico y escenas como la del principio que con la gema, como que en algunos momentos se atreven a soñar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como salir un poco de lo canónico. Y ofrecen como momentos más de... Uy, para. Se me apagaron los auriculares. No sé qué onda, si los cargué. Se escucha bien, ¿no? A ver. Bueno. Sí, creo que se escucha bien, ¿no? Sí, bueno. Entonces como que salen un poco de esto que decía. Se permite en algunos momentos generar como una sensación de fantasía, ¿no? Como pasa en El placer de ser robado y en Daddy Longlegs con la escena de la mosca,
que entra a la habitación y irrumpe, de esa mosca se había hablado antes, como que los iba a atrapar, no me acuerdo bien la situación puntual, pero se ve como una escena en la que el padre como que tiene que matar a este bicho y se permite como... Me fijo en una cosilla, ahí está, perfecto. Como que se permite un poco esta sensación, sensación no, esta idea de poder... que se filtre lo irreal en escenas cotidianas, por decir de alguna manera. Bueno, perfecto. Ahí tenemos algunos de los rasgos generales. También lo que les interesa es como apuntar a personajes marginales de alguna manera. No son personajes que uno ve en el cotidiano. ¿A qué me refiero? En el cine, no en la vida real. Sino en el cine, como que uno... y más si ves películas estadounidenses. Perdón, me colgué viendo una cosilla. Sí, estaba perfecto. No sé por qué se apagaron los auriculares. Me preocupó un poco porque capaz no está saliendo como tiene que salir. Pero no importa. Entonces, bueno, lo que tenemos es eso, como personajes expulsados del sistema. Son los personajes que quedan a un costado de las películas generalmente. Como que no se les da mucho lugar generalmente en el cine de Hollywood, ¿no? Salvo John Baker, que lo viene haciendo en los últimos años. Harmon y Corinne. Pero suelen ser... El cine que vemos nosotros hoy en día no le da tanto lugar a este tipo de personajes. No sé qué opinan ustedes. Pero me parece que eso es interesante porque ves algo distinto, de alguna manera. Y no la típica representación de la familia perfecta. Hay un montón de películas, ¿no? Pero a lo que voy es que esta sensación de ver que el secundario pase a ser protagonista no suele ser... O sea, que el personaje que comúnmente suele ser el secundario, que pasa a ser protagonista, es algo muy de ellos, ¿no? Muy característico de su obra. Más que nada en sus primeras películas. Después San Chen, bueno... obviamente el protagonista no es una persona de la calle, ¿no? Claramente. Es una persona muy bien posicionada. Pero por nombrar ejemplos, bueno, lo que decía antes, ¿no? Entonces eso, como darle lugar a este tipo de personajes que no suelen tener su espacio en el cine, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, la obra de ellos, bueno, más que nada la obra de Josh, que la hizo en solitario esta película, es un poco hoy pensaba en eso, como ellos se separan ahora y no se sabe muy bien por qué. Yo creo que porque quieren como tener su propia voz, como no ser identificados como los hermanos Safdie y poder demarcarse un poco de esta situación, de esta situación. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es esto, de alguna manera. En su primera obra ya vamos a ver varias de las ideas que vamos a ver a lo largo de todas sus películas, ¿no? Porque acá tenemos los rasgos centrales que, como marcaba antes, ¿no? Personajes. La protagonista no es una persona de la calle, ¿no? Pero no es una persona con una posición económica sólida. Y bueno, tenemos este personaje también como para poder salir de su vida, de su aburrimiento diario, ¿no? Lo que va a hacer es esto, se va a ir involucrando cada vez más, ¿no? O sea, como que va a ir metiéndose con gente, va a robar por acá, va a robar por allá sin necesidad, porque no es un personaje que sea... O sea, no está en la mejor posición, como digo, pero no es un personaje que necesita hacerlo. Es como que de alguna manera un poco breathless, sin aliento de Godard, se toma un poco ahí, ¿no? Como esta idea de un personaje que viene a romper un poco con lo establecido y no es el típico... No termina de ser del todo carismático, el personaje no nos termina de caer del todo bien. Tiene algunas situaciones polémicas, pero al fin y al cabo como que uno quiere que le salga bien las cosas, ¿no? No es que uno quiere que termine fallando. Entonces, bueno, vamos a ver eso también, ahí representado. Y esto lo vamos también, a lo largo de su filmografía, va a estar muy presente, de alguna manera. Entonces, bueno, lo que tenemos es este personaje, como decía, que es una chica que roba, que le roba la primera escena que vemos, ya un poco nos posiciona de alguna manera. Y después nos hace cambiar con el giro, porque no es una chica... no es un personaje, como decía, marginal del todo. Es una especie de antihéroe. También lo vamos a ir viendo más adelante con Good Time, por ejemplo, con el personaje de Pattinson, que es un personaje que también roba para salvar a su hermano. Y hace lo que puede para llegar a esa instancia. Va a mentirle a... Justo, bueno, lo que es interesante es que las dos personas a las que él engaña en la película
son afroamericanos. Entonces como que también se ve como una especie de... no estoy en la mejor posición económica, soy un tránfuga, pero a la vez le estoy robando a estas personas de color, digamos, de alguna manera. Entonces como que vamos a ver eso... Nunca vamos a terminar de comprar del todo con los protagonistas. Entonces eso se lo manejan muy bien también. Se focalizan en historias mínimas, que se van volviendo cada vez más grandes. Y bueno, acá en la película esta se maneja un poco más... de forma más pasiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como algo mucho más relajado. Como que se pone el foco en las situaciones mínimas de ella en el día a día, robándose desde uvas hasta robándole a una anciana, como dije antes. Entonces como que va de acá para allá, termina robando un auto y de esa situación aprende a manejar. Entonces como que tenemos un personaje que actúa por impulso. O sea, como que se va manejando de esta manera, no tiene un interés claro de dañar al prójimo. O sea, no termina afectando a nadie con lo que hace, pero termina como generando... está robando, o sea, básicamente lo que está haciendo está mal, y eso lo tenemos claro. Y es un personaje como medio, por momentos ingenuo, por momentos es descarada, viste, como que tiene momentos de seducción, donde termina como... Bueno, justamente empieza a tener una especie de affair. Esto es muy también, muy sin aliento de Godard, por esta idea de Belmondo y Ana Karina. Ana Karina no, perdón. John Seberg. Me confundo a veces. Tenemos un poco esta dinámica de ellos robando el coche, viendo si... tratando de hacerlo arrancar. Él no le pregunta nada, no la cuestiona. O sea, como que van para adelante con la misma sintonía, de alguna manera, ¿no? Entonces como que de alguna forma este robo sirve como una especie de juego, ¿no? Como de algo lúdico. Cada robo que va teniendo surge como algo lúdico. Hasta que, bueno, eso lúdico que aparece se va a ir como desintegrando de alguna manera, ¿no? Como que va a tener su consecuencia. Y eso también lo vamos a ir viendo en las películas de Safdie, de los dos, a lo largo de su desarrollo, ¿no? A lo largo del tiempo. Va a estar presente esta idea de personajes que van a ser condenados de alguna forma. ¿Terminarán finalmente condenados? Vamos, hay que comprobarlo, ¿no? Porque tampoco quiero... Bueno, sí, si no me cagan a pedos, se puede indagar en eso, pero bueno, también como que son personajes que en algún momento tienen que pagar sus actos de alguna manera, por más que hayan tenido buenas intenciones en algún momento, también están haciendo el mal de alguna manera. Y tenemos grises, tenemos matices en las películas de ellos, y por eso me parece tan interesante, ¿no? Porque muchas veces ciertas películas como que declaman lo que uno tiene que pensar, te posicionan en determinado lugar, y acá ellos no. Ellos van para adelante, nos exponen a personajes que nos incomodan, ¿no? No terminamos comprando con todo lo que hacen. Entonces, bueno, vamos a ir viendo situaciones que nos ponen en aprietos, de alguna forma, a los personajes y a nosotros mismos, por nuestras concepciones, por nuestra moral, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, tenemos, como decía, El placer de ser robado, que es una buena película, es un buen arranque en la filmografía de ellos. No, obviamente uno, cuando ve estas películas, hay cierto sector que espera más, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una ópera prima, que son como, es como una especie de boceto de lo que va a venir. Que pasa con todos los directores, más que nada con los buenos, ¿no? Hay algunos que como que se dilatan de alguna manera. Quiero revisar. Bien, perfecto. Entonces como que se van a ir viendo rasgos, como decía, este casi como una especie de mockumentary, por decirlo de alguna manera. El día a día de esta chica, que no son tantos días tampoco. A mí me gustan ese tipo de películas porque son medio de 24 horas casi. Con un poquito más, no sé, serán 2 días, 3 días. Me gusta ese estilo de cine. Y también, bueno, esta película tiene eso, ¿no? Como que vamos a ir viendo a esta chica que no medita demasiado lo que hace, que como que cae bien, por momentos no. Tiene como una especie de curiosidad por todo, por decirlo de alguna manera. También como los personajes muy de Godard, ¿no? Como decía antes. Y también otra cosa que se puede destacar, que muchos lo han dicho, ya no es que estoy descubriendo América, pero también hay como algo medio casabetiano en su obra. Porque tenemos estos personajes que no suelen ser los que aparecen en primera plana, porque son personajes que no son aesthetic, por decirlo de alguna manera. Porque también la película no denuncia, pero sí
expone las trampas de la sociedad americana y la caída del sueño americano de alguna forma, la imposibilidad de la salida, ¿no? Entonces vamos a ver esto, ¿no? Este mundo, como el famoso sacar belleza de este caos es virtud, ¿no? Una frase descomunal, pero básicamente es eso, ¿no? Como entrar en estas pequeñas situaciones, proponer, no más que promover, algo distinto, algo que rompa con el cotidiano. Estoy viendo si me faltó decir algo de esta película. Bueno, es difícil de encontrarla. Bueno, yo por suerte la pude bajar rápido. La otra vez cuando la quise ver, es de las menos conocidas de ellos. Es más, me pueden decir ahí los dos espectadores, que no sé, bueno, estaba Juli ahí. Creo que no la veo mucha gente. Capaz que en Letterboxd, me voy a fijar en Letterboxd, pero no vi que la haya visto mucha gente. Y es una película que nadie menciona tanto. No se menciona tanto, que es común igual, porque no... Uno cuando indaga en las obras así, como que va a lo más conocido, ¿no? Es una pena eso porque te pierdes algunas películas. A mí me pasa a veces también, me da culpa. Pero está bueno como explorar primero los inicios para ver... O sea, eso me parece fundamental y lo quiero como dejar como... No enseñanza, pero sí como una especie de testamento. Me parece ver una filmografía completa es mucho... Me van a decir pretencioso, lo que quieran, es válido. Pero me parece mucho más rico porque uno va viendo ese crecimiento, va viendo los rasgos autorales, una identidad bien definida. Hay directores que por X motivo divagan un poco y se pierden. Y también porque a veces tienen que hacer películas más comerciales y pierden un poco la mano autoral. Y a veces no pueden ni filtrar esas ideas primigenias, por decirlo de alguna manera. No las pueden filtrar en una película más mainstream. Entonces también como que se terminan perdiendo de alguna manera, ¿no? Eso pasa un poco. Entonces bueno, vamos a... Ya pasamos a Daddy Longlegs, si les parece. Recomiendo fuerte El placer de ser robado, que lo pueden encontrar en ITS, si no me equivoco, yo la bajé ahí, en RARVG. Bueno, hay varias páginas. Y aparte está bueno porque está en buena calidad. Hay un buen torrent de 5 GB por ahí. Así que, bueno, si no la encuentran me dicen. No sé si estará en Stremio, no sé si Stremio sigue existiendo, es una gran pregunta, porque yo la verdad no lo uso hace mucho tiempo. Pero bueno, esa es la primera película de Josh. Después Los Hermanos, que no es casualidad, hacen Daddy Longlegs juntos, que es una película que yo en el momento no lo había pensado tanto, pero claramente es una película autobiográfica, ¿no? Que un poco lo dije al principio del stream, para los que estaban. Es una película que claramente nos grafica, nos muestra de alguna manera la vida de estos dos chicos, o sea, de Josh y Benny, en sus inicios en la vida, básicamente, ¿no? Los primeros años de vida. No sé por qué dije inicios en la vida, pero bueno. Entonces vamos a tener esto. Vamos a tener una película casi, no te digo de Fabelmans, porque, o sea, no en ese nivel, digo, ¿no? O sea, por las intenciones de lo que busca graficar. Y vamos a tener esta película Daddy Longlegs, que es básicamente... acá teníamos a una chica que se perdía de alguna manera y se volvía a encontrar y se perdía y terminaba... Bueno, eso no lo dije, me faltó remarcarlo. Pero bueno, no es un spoiler, digamos. Pero bueno, básicamente tiene una condena por lo que hace y después, bueno, hay que ver cómo eso se resuelve, ¿no? No quería spoilearlo porque me gustaría que la vean y hay gente que le molesta el spoiler. Pero bueno, no quiero repetir lo que dije antes. Entonces, bueno, vamos a tener esto. A este padre, que es como una especie... Bueno, justo el otro día yo hice una crítica sobre las buenas intenciones de Ana García Blaya, que es una película que yo había visto en su momento y me había gustado mucho. Y bueno, hace poco metí un repaso y me sigue pareciendo una gran película. Y me hizo acordar, o sea, se me vino por Daddy Longlegs, básicamente. Se me vino... Es una película, si bien son distintas en forma, en lo que buscan abordar es parecido. Pero sí es distinta la forma de desarrollarlo, ¿no? No lo vamos a ver de la misma forma. Entonces, bueno, tenemos eso. Una autoridad paterna que no es autoridad, por decir de alguna manera. Es como si fuera una especie de par de los personajes. Entonces, vamos a ir viendo la vida de este muchacho, que es el típico padre cuarentón, soltero, que tiene problemas con la esposa, que llega tarde al trabajo, que pide cambiar horarios del trabajo para poder ver a la novia,
que se olvida de los hijos en el colegio. Es un tipo que no es malo, de vuelta, tenemos un personaje que no es malo, que a veces se le escapa y hace cosas malas, claramente, como típico padre solterón, por decirlo de alguna manera, que tiene estas conductas cuestionables, claro, no es que se salvan por esta condición, pero nunca vamos a ver en la película que se lo condene, ¿no? O sea, sí se deja ver que los demás le van a decir, che, pero tenés que venir a la reunión de padres, no me los puede dejar solo a los pibes. La propia mujer, la ex mujer, yendo al colegio a buscarlo porque el tipo se olvidó. Entonces vamos a tener todo el tiempo a una especie de par, ¿no? De estos chicos. Que es un buen tipo, los quiere, los cuida. O sea, los cuida a medias. Pero sí lo juega con ellos, les da atención de alguna manera. Pero pasa eso también, como esta idea de soy esto, pero a la vez estoy generando todas estas situaciones. Algo muy interesante es que, y que también lo notaba en Good Time, es que uno a veces está viendo una escena calma, ¿no? Tranquila. Esta película ya empieza a romper un poco con esta idea de lo tranquilo, de lo calmo, para pasar a algo más como lo que vemos en Good Time y como lo que vemos en Uncut Gems, ¿no? Esta vorágine, esta locura, este desenfreno, personajes que van de acá para allá, que tratan de salvarse, bueno. Ya lo empezamos a ver, como que sale un poco, se escapa un poco de la primera película en ese sentido, que es mucho más calma, que tiene momentos así, pero bueno, ya empezamos a identificar esta característica en su cine, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos es cómo muestra estas consecuencias que tienen los hijos. Obviamente son dañinas a largo plazo, porque lo vemos en la vida real también un poco, ¿no? Y la película se encarga de todo el tiempo ponernos en una balanza, decir, che, el tipo está llegando tarde al trabajo porque también quiere estar con los chicos, por más que la atención que le da a los chicos no sea la mejor. Entonces, Daddy Longlegs se llama, ¿no? No tenía idea, pero llamó atención. Daddy Longlegs, exactamente. Como, bueno, Julia, vos, como te gustan las buenas intenciones, te va a gustar seguramente. Entonces, bueno, tenemos esta idea de... ¿Qué decía? Bueno, como este padre que tiene amor genuino por sus criaturas, que los momentos que tiene con ellos, les va a dar atención y los va a tratar. También como que los lleva mucho a determinados lugares, ¿no? O sea, como que no suele llevarlo a lugares. Mismo lo lleva a trabajar con él. Como que es un tipo muy tiro al aire, vamos a decirlo así, hablando mal y pronto, un tiro al aire. Entonces, eso, muestra esta idea y vamos a ir acompañándolo también en este estilo de mucha cámara en mano, ¿no? Mucho permanentemente todo el cotidiano. También creo que la película se desarrolla en menos de una semana. O sea, se habrá filmado, no sé cuánto tiempo se habrá filmado, pero bueno, también es una película bien más rústica, ¿no? No vemos una fotografía del carajo, sino algo más también como no amateur tampoco, no amateur, pero sí con ese toque más de lo sucio, lo salvaje, las calles que no están en las mejores condiciones, los personajes que no suelen ser los más armoniosos, ¿no? Alguna situación medio de desenfado, algún problema con la policía, ¿no? Se va a ir viendo esto también, ¿no? Y lo que quería decir es que me olvidé, justo se me vino, que tenemos como acá y en Good Time, algo que me gusta mucho, es que hay escenas donde está todo tranquilo, como pasa. Acá hay una escena en la que el padre discute con la madre de los chicos, y los chicos se preocupan por lo que está pasando, o sea, como que tienen cara larga. El tipo corta el teléfono y ya empieza a jugar con ellos, ¿no? Como que medio que las cosas como que no terminan de tener consecuencias. Y eso está muy bien graficado, porque no hay necesidad de un diálogo para que uno entienda que este tipo no está en sus cabales, no sé en sus cabales, es fuerte, pero sí que no es el mejor padre del mundo en ese sentido, ¿no? Como el más maduro, por decir de alguna manera. No los... como que no hay un castigo real, nunca. Y él es el típico rockstar, no rockstar, pero el típico hombre abandonado que no les da la atención necesaria. O sea, hay un momento, bueno, hay una escena muy fuerte, sí, bastante fuerte, la verdad,
que también nos pone en el lugar del ajeno, ¿no? El que lo ve y dice, este tipo no puede estar encargándose de estos chicos, por más que le ponga todo el amor del mundo a ciertas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, el fuera de campo también funciona muy bien acá porque se encarga de evidenciar lo que generalmente se dice con diálogos, ¿no? Lo que generalmente habría un personaje diciéndole cosas que, si bien discuten, no son escenas eternas de discusión, ¿no? Que sí pasa un poco en The Smashing Machine, que bueno, la vamos a estar abordando un poco después. Ya hablé igual el año pasado cuando salió, hice mi, no crítica, pero sí hice un pequeño análisis. Y también la puse entre películas que me decepcionaron porque también no me terminó de cerrar del todo su beta más de dramática, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, lo vamos a abordar un poco después. No sé si la han visto de Smashing Machine, me pueden decir ahí en los comentarios qué les pareció. Entonces, bueno, pasa esto, ¿no? Y en Good Time, que me estaba olvidando de vuelta lo que tenía que decir. Hay una escena al principio que es una escena calma, que está él hablando con el hermano que tiene problemas, digamos. Está hablando con uno de los médicos. Y es una escena en la que le muestra dibujos y le tiene que decir que ve en la imagen. Con un psicólogo, perdón. O psicopedagogo, como le quieran llamar. Entonces están hablando de esto, los dibujos en las imágenes. Y le explica. Básicamente él le da su forma, su punto de vista. Y como que se va generando un buen clima. No sé buen clima, pero como que se va generando una respuesta a las preguntas que es válida. O sea, como que hay aceptación de su parte. Y es ahí cuando irrumpe el personaje de Robert Pattinson, que también la película también tiene muchos momentos de este estilo. Y lo vamos a ver después en Uncut Gems también, como escenas calmas, donde estamos, no sé, cuando Adam Sandler está en la casa no pasa nada que rompa con con la historia, ¿no? O sea, como que habla con la hija, habla con la mujer, la quiere reconquistar a la mujer, aunque sabemos que está engañándola. Entonces, bueno, o sea, como que vamos a ver todo el tiempo. Y después lo van a secuestrar, lo van a meter en el baúl. Vamos a ir viendo todo el tiempo estas situaciones a lo largo de su filmografía, ¿no? También esta idea de, para mí ya es una lectura esto. Hay una escena puntual de un insecto que también yo creo que tiene que ver un poco con esta idea de la protección y la falta de, o sea, la frustración por no poder proteger del todo a sus hijos, porque sabe que el tipo es así, es de determinada manera, no va a cambiar, ¿no? Y eso la película lo deja clarísimo. No es un tipo que se replantee cosas, ¿sí? O sea, hasta el final de la película vamos a ver que el tipo no se replantea cosas. No quiero spoilear el final, pero lo vamos a ver muy marcado esto, ¿no? Como pasaba con El placer de ser robado, que la chica, a pesar de determinadas cuestiones que le marcaban que pusiera el ojo, bueno, sí, como que la propia vida le decía, che, ojo con lo que estás haciendo porque va a tener consecuencias. Ella seguía para adelante. No son personajes que se cuestionen lo que hacen. Son como fuerzas que van para adelante. Máquinas, te diría, por decir de alguna manera. Entonces no tenemos eso. O sea, como que no... Lo vamos a ir viendo siempre en su obra. Es otro de los rasgos que para mí es el más concreto, ¿no? Y es interesante porque es casi como construir un rasgo. O sea, uno ya ve estas películas y ya piensa, ni siquiera sin ver la próxima, ya sabe que esto va a darse de alguna manera, ¿no? Personajes que mienten para sobrevivir, personajes que no terminan de recapacitar de lo que están haciendo. Fracasan porque eso, o sea, no hay una falta de amor en los personajes, ¿se entiende? O sea, no hay una falta de amor muy grande. Simplemente es que no saben muy bien cómo encarrilarse. Le falta una especie de gurú. Están un poco solos, por decir de alguna manera. Son personajes que el Estado no los ampara, que van por la vida haciendo lo que pueden, por decir de alguna manera. Y bueno, este padre creo que es la gran representación, porque aparte también lo que tiene es que después me gustaría ver alguna entrevista o algo que hablen de este tema, pero no sé qué tan, seguramente muy representado, no sé qué tan representado esté el padre de ellos en esta película en cuestión, ¿no? Entonces, lo que pasa es un poco eso. Vamos a ver situaciones de este estilo, muy concretas, ¿no? Por así de alguna manera.
Iba a decir algo, pero no me acuerdo, me pasa a veces igual. Pero bueno, básicamente esa es Daddy Long Legs también. Si alguno la quiere ver, me avisa, se puede conseguir. Igual se consigue bastante fácil también. Daddy Long Legs. Pero bueno, perfecto. Ya tenemos la primera parte de su filmografía, que es la primera película que hacen juntos. Después hacen, que a mí es la que menos me gusta de su filmografía. Que la vi, no la volví a ver ahora, no la repasé. De hecho, las dos anteriores yo las vi por primera vez en estos días, no las había visto. Hice ese ejercicio de verlas por primera vez. Y esta yo la vi una sola vez porque vieron que hay películas que uno dice, le voy a dar otra oportunidad. Este no es el caso porque me había parecido muy insoportable, por decirlo mal y pronto, hablando mal y pronto, ¿no? De vuelta. También, como que es un... Vamos a ver los rasgos de su cine. Muy bien logrados algunos. En Heaven Knows What. Película del 2014. Dato importante. O sea, vamos a ver esto de vuelta. También un registro casi documental. Una especie de Panic in Needle Park de Pacino. Que es un... que vive en la calle y es marginado y está con su novia. Y son consumidores de drogas, ¿no? Entonces es como una especie de esa película, pero mucho más tediosa, vamos a decir la verdad. Se ve mucho de esa crudeza, se ven grandes imágenes, que ya se empieza a ver un poco esto de los neones, lo visual, ¿no? Y también tenemos estas ciudades más salvajes, el frenesí del día a día, lo que hacían ellos para poder conseguir la droga, los conflictos propios de la pareja, que también esto se ve, yo siento que es casi, no calcado, pero porque la gran diferencia es que estos personajes son marginales y los de The Machine Machine son de clase media alta, por decirlo de alguna manera. Ya se va viendo esto, ¿no? Conflictos diferentes, porque bueno, uno es un luchador profesional, no es lo mismo, claramente, no es lo mismo. Pero sí se va viendo esta idea de de vuelta, como vemos en todas las películas, el día a día, ¿no? Como que no pasan meses, no pasan años, no hay flashbacks, es todo directo. Vamos directo a lo que nos compete, por decirlo de alguna manera. Y a mí lo que me pasa con esta película es que siento que le falta progresión narrativa, ¿no? Como que termina quedando mucho en un limbo, ¿no? Lo que se aborda es como muy... es casi ver la misma imagen en loop permanentemente, ¿no? Uno termina asistiendo a algo que es casi calcado. O sea, situaciones que se repiten hasta el hartazgo. De vuelta, la vi una sola vez y capaz con este repaso que hice mejora, pero yo me quedo con ese recuerdo, ¿no? Y mismo me pasa con un director que me gusta mucho, que siento que si él lo hubiese hecho mucho mejor. Como es el caso de John Baker. Pero también, si yo digo esto, es medio injusto porque ellos, los hermanos Safdie, han hecho grandes películas. Entonces, siento que es una especie de desliz, de alguna manera. Pero bueno, obviamente es importante porque hace a la experiencia, hace que algunos elementos los puedan pulir de mejor manera después en Good Time y en Uncut Gems. Pero bueno, estaba repasando un poquito ahí que me falta. Bueno, como decía, es un guión débil, ¿no? Como que no... Uno termina quedándose un poco con... ya no quiere que discutan más los personajes en algún momento. O sea, uno quiere que termine ya la película. Es terrible, pero me pasó en su momento cuando la vi. Que yo había visto... Esto de la película yo me fui con Letterboxd en un momentín. Mientras díganme qué onda, qué les parece este repaso. Qué les parecen las películas abordadas. Y cuáles vieron, me pueden decir cuáles vieron si quieren. La filmografía de los Safdie. Igual no hay mucha gente hoy. Nada que ver con el primer stream, había un poco más de movimiento. Pero bueno, igual después queda y el que lo quiera ver lo puede ver sin ningún problema. Pero bueno, me quería fijar eso. Heaven Knows What, no sé cuándo la vi. Tengo la boca seca. Tendría que haber traído más agua. Pero bueno, no importa. Entonces, me iba a fijar eso, cuando la había visto. Creo que en 2020. 2020, la vi en plena pandemia, me acuerdo. Encima de eso tampoco ayudaba. Porque era una película muy densa para ver en pandemia. Así, el 27 de enero de 2020, hace 6 años casi. Uf, durísimo. Bueno, hace 6 años vi esta película, es increíble. Bueno,
Heaven Knows What, que también es otra película que, por lo que estoy viendo acá en Letterboxd, a pesar de tener como un... Se me apagan los auriculares. Ah, porque no sé si están conectados. Lo voy a conectar, a ver. Se escucha bien. Yo pensé que los tenía conectados, qué boludo. Bueno, a ver. Paren que me fijo. No sé por qué se apagan. Si yo estoy hablando... Bueno, no importa. Nada, metí una especie de parate con esto. Ah, sí, bueno, Heaven Knows What me pasa eso un poco, ¿no? Se me hace muy cansina. No... ya es demasiado realista, ¿no? O sea, como que ya es demasiado capturar ese día a día, ver con qué se inyectan. A mí ese tipo de películas que no tienen como un lado... O sea, como que no se filtra un poco lo positivo, ¿no? O sea, es todo muy denso. Y a mí ese tipo de películas ese tipo de películas me alejan un poco porque como que son demasiado ya... Como decís, te pasaste un poco con el tema de la tristeza, de los personajes que están rotos, ¿viste? Como que vos decís, dame un poco de alivio, sacame un poco de acá, ¿no? No sé si les pasa con alguna película puntual, me lo pueden decir en comentarios. Pero me pasa eso un poco, ¿no? Como que digo, basta, o sea, ya no discutas más. Se termina pudriendo, ¿no? Que pase eso un poco. Igual la película se ve bien, o sea, como que tiene, como decía, ese también una especie de documentary que es esta técnica del día a día, el cinema verité, como mencionaba antes, ¿no? Se van a ir viendo estos elementos. Acomodo un poquito la cámara. Ahí está. Se van a ir viendo estos elementos de alguna manera a lo largo de toda la obra. Dije 40 veces los elementos, pero bueno. Pero bueno, estamos en la mitad del repaso. Si tienen algo para decir, es el momento. Si me quieren comentar algo de alguna de las películas. No sé, lo que les vaya surgiendo me lo dicen. Bueno. Después tenemos Good Time. Good Time que... Me acuerdo cuando salió la película. Había sido bastante castigada, ¿no? No sé si coinciden con esto. Yo siento que había sido un poco castigada. Que Robert Pattinson no estaba tan bien visto también, ¿no? Entre las mujeres sí. Pero entre los hombres como que todavía era un poco el de Crepúsculo. Estaba muy marcado ahí. Entonces como que se iba viendo, ¿no? Esta situación particular de que no llamaba tanto la atención el Pattinson en cuestión. Los Safdie no existían casi, porque es verdad, ahí se hacen conocidos ellos, empiezan a tener mucho más presupuesto. Sí, tienen... Ahora vamos a fijarnos, vamos a chumear eso. Presupuesto de Good Time. Me gusta porque tengo la notebook acá y me tira todo. Bueno, justo no me deja verlo porque tengo el celular. Bueno, no tiene tanto presupuesto. 4 millones de dólares. 2 millones de dólares. Película que... Y aparte no fue hace... Bueno, así 2017. No sé cuánto... Cómo es el tema de inflación en Estados Unidos. No debe ser una diferencia abismal. Pero bueno, claramente eran inicios de ellos, ¿no? Eran tiempos donde... íbamos viendo esto. Y aparte, la película, como decía, acá en Argentina llegó un poco más tarde. No recuerdo si fue después de Uncut Gems que se empezó a ver un poco más, o si se veía, era un poco rechazada y después, bueno, empezó como a tener su... Empezó a reivindicarse con esto que digo, ¿no? Con esta idea de que sale la película. O sea, de que Uncut Gems tiene tanto éxito que la gente le empieza a dar un poco más de bola, siento yo. De hecho, me voy a fijar en Letterboxd en un momentillo. ¿Cuánta gente la vio? Me interesa. ¿Ustedes se fijan en esas cosas? De visualización, ¿no? Me interesa un poquillo. A ver, vamos a ver Good Time y Uncut Gems. A ver. Good Time, a ver. Bueno, justo tengo el celular ahí, la puta madre. Bueno, una gran cantidad de gente la ha visto. Good Time, menos que Uncut Gems, pero una gran cantidad de gente. Perfecto. Bueno, y tenemos Good Time. Good Time, que es una película que, como decía, yo cuando la vi la primera vez me había gustado. Me había gustado. Y yo por primera vez la debo haber visto en 2020 también. Sí, la vi en... sí, también, 2020. La vi 2020. Bueno. F por el celular. No, mentira, está todo bien. Ahí está. Se me cayó porque justo fui típico para abajo.
Estoy quedando de sed. Pero bueno, no importa. Entonces tenemos, bueno, aparece Good Time en la ecuación. Good Time, película que también vamos a ver muchísimos rasgos de toda la obra. Y vamos a ver también ese... Me gusta porque es puro frenesí la película, ¿no? También no da respiro. Tiene momentos puntuales donde se relaja un poco. La escena de él con la que va a la casa de la nena. Me gusta porque es una película que también sabe aprovechar muy bien el tema de los disfraces. Yo me enteré que existía después de Uncut Gems. Bueno, eso pasa mucho. Si la tenía la gente, la tenía más por Pattinson que por los Safdie para mí. No era tan mencionada en los tops del año ni en listas de Letterboxd. Empezó a ganar ahí, no más consideración. Entonces, bueno, tenemos Good Time, que es una gran película, que también, como que vamos a ir viendo este lado anómalo, por decirlo de alguna forma, este lado más sucio, este lado más de esos personajes que luchan para sobrevivir, ¿no? Como a lo largo de las otras películas también pasa. Pero en este caso tenemos una persona, también, clase... sí, clase baja, podríamos decir. Dos protagonistas de clase baja que roban para sobrevivir. Este chico tiene autismo, el hermano, que es, bueno, interpretado por Benny Safdie también. Que eso también es interesante porque los dos son directores, son productores, son guionistas, actúan. Josh actuando en la primera película, Benny acá también. Entonces, bueno, como que son multifacéticos totalmente, ¿no? Entonces también eso es de destacar porque no es tan común. Tenemos un sistema que es como... También los expone a estas situaciones. El hermano no es alguien que la pasa muy bien con su problema. O sea, de alguna forma padece esa situación. Lo expresa de su manera, a su manera, como puede. Y también como que sentimos de vuelta. Por él sentimos más lástima que bronca. Porque él es como que no tiene mucho poder de decisión. Con Pattinson pasa esto que decía antes, que lo que tiene muy buena la película es que también lo va a ir disfrazando en distintas ocasiones, ¿no? Miente para sobrevivir, lo mismo que en Uncut Gems, que pasa eso. Son personajes que de alguna forma hacen lo que hacen, se inventan, hacen una puesta en escena permanente, ¿no? Y lo vamos a ver en muy buenas escenas, como la del hospital, que se va Pattinson lleva al negro para poder al hombre de color, para decirlo más correcto posible. Lo lleva al anciano este a su casa y se hace pasar como una especie de terapeuta. Después va a la casa de la chica, le engaña con que le tiene ganas y le da un beso justo en el momento en que él aparece en pantalla para que no lo descubra. Lo tenemos tiñéndose dentro de esa casa también. Entonces vamos a ir viendo esto de forma muy interesante, ¿no? Estos disfraces para poder subsistir, ¿no? En un mundo... corro un poquito de esto acá. Me encanta aclarar todo, pero bueno. Vamos a tener esto, ¿no? Personajes que... Este personaje de Pattinson, que es muy distinto del hermano, pero que a la vez es muy similar a los otros personajes de las otras películas. De la protagonista de la primera, el padre de Diane Lex, ¿no? Que... como pasaba con ese padre, que él lo que hacía a veces en los turnos decía, no, te puedo dejar acá, te juro que te regalo algo, no, hoy vamos a salir, quédate tranquilo, y después no termina saliendo, se termina quedando con los hijos porque ya no da abasto, le miente al proyector, le dice que va a llegar a determinada hora y no llega. Bueno, como que también mienten para subsistir, son personajes que están en fuga constante, no respiran y también no se cuestionan lo que hacen, de vuelta, porque Pattinson podría... Bueno, iba a decir algo que spoileaba un poco la película, pero como que de alguna forma no termina, no sale ileso por lo que hace, por decirlo de alguna manera. Y está bien que sea así porque también tiene como que de alguna forma hay una condena por hacer lo indebido, ¿no? Y todo el tiempo vamos a tener estas dos vertientes, de alguna manera. También el pulso narrativo que tiene esta película, que... recuerda muchísimo a, por decir algún, las películas de Friedkin, las que filman en Nueva York, bebe muchísimo de esas películas, Contacto en Francia,
Después vamos a tener Cruising también, sin ir más lejos. Como la visión más estética de la ciudad, por un lado, con los neones. Hay muchísimo plano de este estilo que las páginas de planos se vuelven locos, ¿no? Con los shots aesthetics. Hay un millón acá. También tenemos lo sucio, el lado B del sueño americano, por decirlo de alguna manera. Y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las películas, como mencionaba antes, ¿no? También, bueno, el rojo también, un color que se usa muchísimo acá, que en las otras películas no recuerdo si se usa. No se usa tanto. Capaz en Heaven Knows What se usa un poco más. Que también como que sirven para enfatizar esta idea de peligro, de condena. De bueno, obviamente. Y esto finaliza muy bien con el plano final, que no lo voy a decir porque spoilea la película. Y sé que, bueno, que justamente Juli, que me había dicho que no la había visto, entonces vamos a guardarlo en 4 llaves. Estaba chusmeando. 1 hora 12, vamos. Vale, igual había unos minutos de previa. Bueno, perfecto. Tenemos eso también. Es como estos personajes que no pueden escapar de su destino, por decirlo de alguna manera. A pesar de que uno quiere que se salgan con la suya. También genera muy bien eso los Safdie. Que uno termine como poniéndose de su lado, ¿no? Y tenemos, bueno, como que no hay una redención, no hay aprendizaje también. O sea, como que terminan de alguna forma derrotados, por decir de alguna manera, ¿no? Aunque se filtra un halo de esperanza un poco, ¿no? O sea, como que no es todo pesimista. Uno no termina queriéndose matar, digamos. Me tengo que sacar la costumbre de decir pero bueno, ya irá puliéndose. Perfecto, bueno, tenemos Good Time, que es la película que los pone muy arriba, que es la película que los catapulta a la fama, básicamente. Que como decía antes, primero Uncut Gems, así como Boom, que bueno, también salió en Netflix, tuvo mucho más presupuesto. Está el querido Adam. Quiero chupar una cosilla acá. Cine. Perfecto. Quería ver una cosilla del celular porque calienta un poco, ¿vieron? Esa es la desventaja de grabar con esto, pero bueno. Eso también, perfecto. Bueno, creo que hasta ahí estamos bien con las películas en cuestión. También, bueno, ahora pasamos directamente. Vamos a resumir un poco Uncut Gems, cosas que aprecié en este nuevo visionado, que yo ya igual en alguna oportunidad he hablado de la película, me encanta, me parece la mejor de ellos. Y tiene... Siento que se habló muchísimo de esta película, entonces no voy a andar haciendo una especie de live de Instagram hablando durante 1 hora. Bueno, otra vez se me cae el celular. Lamentablemente la gente se baja después de ver esto. Bueno, perfecto. Para repasar un poquillo, bueno, tenemos esto. Todo lo que ellos fueron construyendo a lo largo de su filmografía se va a ver acá, más que nunca, ¿no? Este caos, este desenfreno, este querer ver qué tan lejos llega este personaje, ¿no? Esto hasta te diría hasta el hartazgo, termina no mal, o sea, como te termina agobiando de las situaciones en las que te pone la película permanentemente. Tenemos un personaje que es adicto al riesgo, como que no tiene... Si antes los personajes no se detenían, este ni hablar, redobla la apuesta permanentemente, ¿no? Es el personaje safdiano definitivo, por decir de alguna manera. Y él como que esta gema la encuentra como... En la película no hay elementos puramente religiosos, no hay iglesias, no hay cruces. Y ahí aparece esta gema, por decir de alguna manera, esta gema tan brillosa, tan llamativa, para decir, básicamente, para romper con la idea de lo cotidiano. También como un elemento casi espiritual, casi crístico, se podría decir. Y él, en esta gema, deposita toda su confianza, ¿no? Porque compra esta gema por determinada cantidad de plata y sabe que en algún momento eso le va a ser redituable, ¿no? Así como la gema real. ¿Quién es la gema real? El basquetbolista Kevin Garnett de los Celtics, si no me equivoco. Y lo interesante es que es un personaje que le importa la plata, sí, obviamente porque le da beneficios, así como que termina
no engatusando a Julia Fox, pero Julia Fox, si el tipo fuera pobre, probablemente no le daría bola. Igual ella no es un personaje odiable, ¿no? Tiene ese momento puntual que, bueno, lo engaña con The Weeknd. Gran momento ese, que él lo quiere cagar a trompadas. Que tenemos a un tipo que, como que su propósito principal es salirse con la suya, ¿se entiende? O sea, todas las apuestas que hace no son por plata, no son para un estatus, simplemente como para sentirse bien él, como redoblo la apuesta, voy por más, voy a perder esto, pero después voy a terminar ganando, en algún momento voy a terminar ganando, confíen en mí. Y no confiaban en él, y bueno, no confiaban en él, termina pasando lo que pasa al final, y a pesar de todo lo que hace él, a pesar de cómo llega a esa instancia, termina matándolo. Increíble final porque uno no se lo espera ni en pedo. Eso también, me parece, está bueno destacarlo. Yo no suelo ser fanático de los plot twists. O sea, me gusta que haya un plot twist, si está bien argumentado, está bien desarrollado, pero no me suele volver loco que haya un plot twist sí o sí. No me interesa tanto. Que hay siento como que hay mucha gente que si una película tiene un mal giro, ya la da de baja directamente. Pasa mucho eso. Entonces, bueno, lo que vemos acá es... que está bien, voy a... spoiler un poco. No sé si alguno no ha visto Uncut Gems, pero bueno. Es una película que ya tiene sus años, que ya se vio un montón. Yo supongo que la vieron todos. Los que vean el bot después también. Espero que no se enoje por el spoiler, pero bueno. Es una película que ya tiene su tiempo y aparte se ha hablado del final. Entonces, déjenme hablarlo. Entonces tenemos eso, ¿no? Tenemos un personaje que es imposible de odiar. Uno no lo odia tampoco. Tampoco lo terminas de querer porque pone en riesgo un montón de cosas. Siempre están al límite de los demás también, porque puede amenazar a alguien de la familia, porque puede terminar perjudicando a terceros, cuando él es el que va para adelante con esto solo, ¿no? De alguna forma es un tipo bastante individualista, en ese sentido sí, porque también cuando tiene el acto de la hija, interrumpe... los que lo persiguen interrumpen el acto y él se escapa y deja de lado este acto familiar para poder hacer esto y la mujer lo tiene que rescatar desnudo en el baúl. Entonces como que genera que la familia no lo termine de querer del todo porque es un tipo ausente, ¿no? Es un tipo ausente. Mismo al hijo no lo deja entrar a la propia habitación porque no lo deja entrar, sí, a la habitación de su casa porque está Julia Fox ahí. Entonces como que es un tipo cuestionable también, ¿no? Este sí es un personaje más cuestionable que Robert Pattinson porque es un tipo que está cómodo socialmente, o sea, está cómodo económicamente, podría no apostar, podría seguir teniendo la joyería y se saldría con la suya, por decir de alguna manera. Pero bueno, también esto es lo interesante porque no solo él, quiero volver a lo de la gema un momento, no solo él ve esto como un valor netamente espiritual, o sea, él no tiene creencias, podríamos decir que es agnóstico, ¿no? Una persona desacralizada, por decir de alguna manera, para decirlo más formal. Y encuentran esta gema como una especie de espíritu, ¿no? De algo que lo mueve, que algo que lo lleva para adelante, ¿no? Lo empuja para un nuevo nivel. O sea, como que todo el tiempo el tipo se va superando. Pasa la peor situación del mundo y sigue redoblando la apuesta, sigue yendo a apostar, sigue pensando que le va a salir y le termina saliendo con... O sea, en la doble apuesta, por decirlo de alguna manera. Con esto de la piedra y con Kevin Garnett, se podría decir. Entonces, bueno, es una... También, de vuelta, Nueva York expuesto como una trituradora, ¿no? Una máquina que quiere... que termina yendo en contra de los que le quieren ganar al sistema, o sea, como que nunca se salen con la suya, porque como vemos, termina muriendo, ¿no? También pasa eso, el ópalo, esa es la palabra, también, el ópalo es como una especie de fetiche, ¿no? Todo este... También lo que tiene interesante la película es que es algo que es profanado, pero que a la vez tiene, o sea, como que se lo compra a unas personas que están en las últimas, en condiciones... están elaborando esa obra de construcción en condiciones muy precarias, por decirlo de alguna manera. Y también este elemento que se profana de la tierra, ¿no? Después de esa excavación, como que tarde o temprano no solo sirve para la confianza del basquetbolista, sino que también como que termina siendo condenatoria, ¿no? De alguna manera. Entonces la película tiene muchas cosas interesantes para debatir, que ya se han hablado tanto. No sé si me queda, si hay algo que quieran destacar de Uncut Gems.
Eso ya lo había leído. Bueno, no hay mucha presencia en el chat hoy. La verdad pensé que iba a haber un poco más de gente, pero bueno, está bien. Capaz el horario un poco. Que yo avisé medio... Está bien, había dicho igual el otro día, pero bueno. No importa, no importa. Perfecto. Bueno, partiendo ahí, bueno, Uncut Gems es un... Como decía, es una película increíble, ¿no? Ahora hablando un poco más de lo terrenal. Una película increíble, realmente. Yo la volví a ver otro día y sentí lo mismo que cuando la vi por primera vez. No... Viví el mismo nivel de tensión que tenía ese día. Entonces, bueno, tenemos Uncut Gems como la última película que hicieron ellos dos juntos. Se separan y ahora tenemos a Josh haciendo Marty Supreme, que se estrenó el año pasado en Estados Unidos. Y tenemos a Benny, que empieza a hacer su camino con... Y no es casualidad, son dos biopics deportivas, ¿no? Eso también es para destacar. Tenemos dos biopics deportivas. Y con The Smashing Machine, a mí lo que me pasa es que no me termina de cerrar del todo. Es una película que a mí no me terminó de gustar. Película que para mí 6 puntos, no es un desastre ni en pedo. No es un desastre. Pero tiene cuestiones que a mí me terminan de parecer, no erróneas, porque son decisiones, pero que a mí me alejan un poco. Como lo que decía antes, ¿no? Tiene los peores vicios de Heaven Knows What. Que no me acuerdo, el cielo sabe eso, ¿no? Sería. Sí, esa es la traducción, ¿no? Bueno, tenemos esta biopic de un luchador de la MMA que ya partiendo de la base, un deporte que a mí me interesa poco y nada, ¿no? Que bueno, eso es algo subjetivo, obviamente. Pero también, o sea, como que vamos a entender esta perspectiva del personaje de La Roca. Nos vamos a poner en su lugar. También va a haber mucho primerísimo primer plano, mucha cámara en mano. Las peleas también las recuerdo bien filmadas, ¿no? Pero me pasa un poco eso, ¿no? La película terminó siendo como muy redundante y poco explorativa. Siento que ya se ha visto mucho mejor hecha esta película, que si uno va a la saga de Rocky también, trata de espejarse en Rocky, pero Rocky obviamente la supera, claramente, porque es muy difícil hacer una película de boxeo mejor que Rocky, si bien hay algunas buenas, mismo las de Creed, la primera y la segunda son buenas. Pero me pasa un poco eso, ¿no? Que siento que abre varias aristas y no termina de explorar del todo y ofrecer algo que tenga como más matices, ¿no? Me pasa un poco eso a mí. Siento que no termina como de abarcar todo lo que podría abarcar, ¿no? Y termina cayendo en algo que yo llamo la pesadilla de pareja, ¿no? Que es algo que lo acabo de inventar igual, aviso. Pero me pasa un poco eso, como que esta reiteración de discusiones. Vamos a ver a La Roca entrenando y sufriendo, se inyecta opioides, va a la casa, discute con el personaje de Emily Blunt, se va de la casa enojado, recapacita, dice, me voy a recuperar, va a la clínica, vuelve a la casa enojado, se pelea con Emily Blunt, le dice que no la acompañó, que ella también tiene sus problemas, que es cierto, también, bueno, eso está bueno porque tenemos un personaje que... en Emily Blunt tenemos un personaje que no le facilita las cosas al protagonista. Y un protagonista cuestionable, ¿no? También que no le da lugar a la mujer, que no y la película no es que se vuelve feminista, o sea, no tiene ese enfoque, pero sí propone algo que es muy cierto, que a veces las esposas de los futbolistas, de los jugadores de básquet, de los jugadores de los deportistas en sí, por decirlo de alguna manera, para englobar un poco más, no termina de... ¿cómo decirlo? Sí, no termina de... No terminan de ser aceptadas del todo en la vida. Y como que no terminan de tener su lugar. Y como que van según los deseos del macho, por decirlo de alguna manera. Entonces pasa un poco eso, ¿no? Termina pasando un poco eso. Discusiones eternas. Que vos decís, ya podrían dejar de pelear entre ustedes, ¿no? Termina pasando un poco eso. Y a mí me aleja, la verdad. Aparte también la película al final es como que termina yendo para el lado del personaje del otro luchador. Y es una decisión rara, porque me estás proponiendo a este tipo, al protagonista que es un... Aparte, está basado en alguien real, vos decís, bueno... Como que también, entiendo que es una decisión de decir, bueno, también hay otros personajes que quedan al margen que también tienen su protagonismo, ¿no? Como pasa con este tipo.
Pero bueno, a mí me pasa un poco eso con The Smashing Machine, que me parece que a diferencia de otras películas, se estanca un poco, ¿no? Se estanca, es un retroceso. Benny quiere abarcar mucho y aprieta poco. Y termina siendo algo que vos decís, no me convencés con esto. No me termina. Y aparte yo sé que vos me podés dar algo mejor. No es que estamos hablando de alguien que no nos puede dar algo mucho mejor. Entonces, bueno, vi mucho... Una película que vi mucho 7, mucho... algún que otro 8, capaz. Pero para mí es un 6 clavado. Por poner puntaje, ¿no? Por poner algún tipo de puntaje. Para mí es un 6 de acá a la China. La tendría que volver a ver, capaz me encuentro con algo distinto después de este repaso, que también eso es muy bueno, es un buen ejercicio que recomiendo. Que uno a veces cuando se queda con una película que no le gustó tanto de un director que le gustó, capaz se la vuelve a repasar, veo algo distinto, me cierro un poco más. Así que no me cierro del todo. Son impresiones de lo que me quedó de la vez que la vi, ¿no? Me pasó un poco eso. No vi la genialidad que vieron muchos, tampoco vi un desastre imposible de ver. Pero no me terminó de cerrar del todo. La última película, por el momento, de los hermanos Safdie, que la hizo Benny por separado. No se sabe muy bien qué pasó entre ellos. Si quieren, como decía al principio, no sé si quieren hacer su propio camino, si están medio distanciados. La verdad que eso lo dejamos para LAM, el LAM del cine de Hollywood. Pero muy contento con haber hecho este repaso. Vamos a cerrar con este repaso de los Safdie. Seguramente cuando salga Marty Supreme estaremos hablando. Primero trataré de hacer. Si me gusta, obviamente, porque no sé si me va a gustar. Yo supongo que sí, la verdad, tengo que ser sincero. Creo que me va a gustar mucho la película. Más que nada por las cosas que leí por ahí. Más que nada porque entiendo muy bien que toca. Que abarca mucho del cine de ellos, ¿no? Y aparte con un presupuesto también, con un presupuesto importante, con Timothée Chalamet queriendo ganar el Oscar, ¿no? Va a ser una película que va a tener mi interés y creo que va a tener interés de mucha gente, que seguramente, no sé si va a arrasar en cartelera porque también el problema que hay es que el 3 de febrero parece para bajar, eso la puede perjudicar un poco, esperemos que la gente vaya al cine igualmente a verla. Para cerrar un poco con esto, bueno, vamos a estar, como decía, el jueves voy a estar haciendo un stream hablando de los estrenos de la semana y alguna cosita que esté viendo, ¿no? Alguna cosita así, algún comentario medio de lo que vaya a ver, porque no vengo viendo muchas películas, sacando estas que vi de los Safdie para repasarlas y traerlas acá y hablarlas. Entonces, bueno, para cerrar con esto, después voy a ver si lo puedo bajar en YouTube, no sé cómo se puede bajar el bot, si alguno sabe, después me comenta qué onda. Si después lo ven esto y me dicen, che, Gasti, así se baja esto. Vamos a meter un ranking para cerrar con esto, que empieza así. Vamos a ir de menor a mayor. De menor, para mí, Heaven Knows What ocuparía el quinto lugar. El cuarto lugar va a ser para El placer de ser robado, ¿no? La ópera prima de Josh Safdie. Esa va a ser el cuarto lugar. En tercer lugar, que puede ser desplazado tranquilamente. Cualquiera de estas puede ser desplazada el día jueves o viernes cuando vaya a ver la nueva película. En tercer lugar lo va a ocupar Good Time. No, perdón, mala mía. Daddy Long Legs. Daddy Long Legs va a ocupar el tercer lugar. Es una gran película que me gustó mucho, pero bueno, entre Good Time y Daddy Long Legs yo soy más Team Good Time. Pero Daddy Long Legs es una gran película para ver un día cualquiera. O sea, es una. No diría comfort movie porque no es tan de confort. No es que la vas a pasar bomba, pero es una película para ver. Realmente para bajarla y verla. Y más teniendo en cuenta lo que viene, ¿no? Y todo el repaso que hemos hecho en esta jornada. No sé si me quedó algo pendiente por decir. Me dicen si quieren hacer un comentario o algo. Me lo dejan expresado en comentarios. Después, bueno, Good Time en segundo lugar. Y Uncut Gems, obra maestra para mí. Uncut Gems, película descomunal con el gran Adam Sandler, que también Adam Sandler lo vamos a defender con capa y espada en este stream, en Instagram, donde sea, porque ha hecho grandes películas. Mucha gente se queda con las malas películas que hizo y yo quiero valorarlo porque es verdad, hizo malas películas, claro, pero ¿quién no tiene malas películas? Casi todos los actores tienen malas películas, pero ha hecho grandes comedias y mucha gente no porque son comedias. Recién cuando actúan algo serio lo valoran como lo empiezan a aplaudir
Como está pasando un poco con Rose Byrne, pero bueno, no me quiero meter de lleno en eso porque ya abre demasiadas posibilidades. Entonces, me quiero quedar en que Adam Sandler, gran actor, poco valorado muchas veces. Siempre la gente buscándole el pelo al huevo, pero bueno, vamos a adaptarnos un poco a eso. No, nunca me voy a adaptar a eso. Entonces, bueno, gente, los que están del otro lado, los que estuvieron, los que se metieron un ratito, muchas gracias. Justo se me apagaron los auriculares. Los despido, nos estamos encontrando el jueves seguramente. Veremos, ojalá, si sale todo bien, seguramente sea el jueves. Hasta la próxima. Bueno, no corte.